Muy bien. Very good. Esa es parte 2 del Nuevo Testamento. So this is part 2 of New We Testament. completed part 1, Terminamos la primera parte, which was the Gospels. que fueron los evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. and the book of Acts. Y el libro de los Hechos. So the way that your Bible is arranged De la manera que su Biblia está organizada, is the New Testament after the Gospels. es el Nuevo Testamento después de los Then evangelios. you have the book of Acts. Luego viene el libro de los Hechos. Then you have the letters from Paul. Entonces vienen las cartas o epístolas de Pablo. Y están puestas And they are arranged no necesariamente en orden cronológico, not necessarily chronologically. sino están puestas en orden de la más larga a la más corta. Rather, they're organized from the longest to the shortest. Por eso cuando yo le di la estrategia That's why when I gave you the para usted strategy leer la Biblia, to read the yo Bible, le dije que fuera de atrás para adelante, I told you to go backwards, forward. porque empieza desde las más pequeñas. Because that way you start from the shortest Primero se salta Apocalipsis and first, of course, skip over y desde Revelation. ahí empiezan de las más cortas y van hasta más largas. But then you'll start from the shortest to the longest. Entonces están en las epístolas de Pablo, So then we're in Paul's epistles, después están las epístolas generales and then we have the general que epistles tienen que ver con los otros apóstoles that have to do with other que apostles escribieron también algunos libros de la Biblia. who also wrote some of the books of the Bible. Pero si usted se acuerda el trasfondo del apóstol Pablo, But if you remember Apostle Paul's background, and in fact in some of the letters he speaks about his background. y es más, en alguna de las cartas él habla de su trasfondo. So he was a Pharisee. Él fue fariseo. He was picked up by a rabbi since he was young. Y desde que era joven, un rabino lo empezó a In enseñar. the Jewish culture, En la cultura hebrea, you are trained in the scripture, usted es entrenado en las and escrituras. when you are 13, Y usted al tener 13 años, if you have promise, si usted muestra tener a promesa, rabbi takes you as a disciple. un rabino le tomaba como un discípulo. And they prepare you for the rest of your life Y entonces le preparaba por el resto de su vida for you to be a leader. para que usted fuera líder. And so the disciples of Jesus, Y los discípulos de Jesús, none of them were picked ninguno de ellos fueron escogidos. hasta que Jesús los escogió. Until Jesus picked them. Pero todos los otros los habían rechazado. But all the rest had rejected Por eso these. ellos tenían carreras seculares. That's why they had secular careers. Pero Jesús los agarró y los entrenó. But Jesus took them and trained them. Pero agarró al apóstol Pablo. But he took Apostle Paul. Y ya vimos en el libro de los Hechos And we saw in the book of Acts que él vio a Cristo resucitado that he saw Christ cuando él resurrected iba camino a perseguir a la iglesia. when he was on his way to persecute the church. So this is a man that had such a zeal for God. Así que este era un hombre que tenía tal celo por Dios. Uno lo ve como tan negativo. We look at it so Pero negatively. ¿qué vio Dios en él? But what did God see in him? Vio que era un hombre con una pasión, un celo por Dios. He saw that this was a man with a passion, with a zeal for Al God. punto de salir de Jerusalén a perseguir cristianos To the point that he left Jerusalem to go and persecute the Christians. para traerlos a la cárcel. To put them in jail. Pero cuando Cristo se le apareció, But when Christ appeared to him, él agarró ese celo por Dios he took that zeal for God y le enseñó que estaba en contra de Dios. and he demonstrated he was against God. And then Paul aligned to Christ. He received Christ Y luego Pablo se alinea con Cristo al recibir a and was Cristo called to be an apostle. y fue llamado a ser apóstol. He was the most trained of all of the apostles. Y fue de todos los apóstoles el más entrenado. El que más conocimiento tenía de las escrituras. The one who had the most knowledge of the El scriptures. problema es que él tenía el conocimiento legalista. The problem was that he had a legalistic understanding. Y él necesitó el Espíritu Santo So he needed the Holy que le Spirit enseñara a él to teach him para que aprendiera el verdadero significado de las escrituras. so he could learn the true meaning of the scriptures. Entonces ese depósito que estuvo en él, So then that deposit that was in him, no solo en las escrituras, sino hasta en idiomas, and not only in the scriptures but also in languages, because he was very well educated. porque él fue muy bien educado God used him y Dios lo usó to write most of the letters of the New Testament. para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. In fact, most of the New Testament was written by the Apostle Paul. Es más, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. And if you were to ask someone at a Bible university, Y si usted le preguntara a alguien en alguna universidad bíblica,
¿Qué libro de la Biblia, si se perdieran todos, cuál libro preservarías? If all the books of the Bible were to be lost, what one book would you preserve? ¿Sabe lo que muchos dirían? You know what many of them would El say? libro de Romanos. The book of Romans. Se dice, wow, ¿y por qué? And you would say, wow, why is that? La Biblia no es un libro de teología. The Bible is not a book of theology. Enseña, uno de ahí saca teología, Now, it does teach some theology, pero no es el propósito del libro. but that is not the purpose of the El book. propósito es que usted tenga un encuentro con Dios, The purpose of it is that you would have an encounter with que God, usted conozca a Dios that you would know a God través de la revelación de las Escrituras. through the revelation of the scriptures. So in particular in the book of Romans, Así que en particular en el libro de Romanos, Paul takes the most time Pablo se toma la mayor cantidad de tiempo to explain Christian doctrines. para explicar las doctrinas cristianas. So this is a very important book Entonces, este es un libro muy importante to understand proper theology. para entender la teología propiamente. Entonces vamos a comenzar con algunas definiciones. So then, let's begin with some definitions. Hay ciertas palabras There's certain que words usted ha escuchado, that you've heard, pero ahora vamos a verla y precisamente qué quieren decir. but now let's see precisely what they mean. Primero vamos a ver la palabra redención. First, let's look at the word La Biblia redemption. dice que Cristo nos redimió. The Bible says that Christ redeemed También la us. Biblia dice que somos justificados. The Bible also says that we're justified. Quieren decir estas cosas. What do these things mean? Ser redimido To be redeemed quiere decir means ser comprado de vuelta. to be bought back, Ser comprado de vuelta. to be purchased back. Como por ejemplo un esclavo. For example, as a slave would have been. Un esclavo que fue, que está ahí puesto al mercado. A slave that was up for sale in the market. And someone can purchase him. Y alguien pudo venir y comprarlo. So we were slaves to sin. Así nosotros éramos esclavos al pecado. We were slaves in the kingdom of darkness. Éramos esclavos en el reino de las But when tinieblas. Jesus died, he bought us back. Pero al morir Jesús, Él nos vuelve a ¿Y comprar. cuál es el precio que él usó para redimirnos? And what was that price He paid to redeem El us? precio fue su sangre. The price was His blood. No nos redimió con plata ni oro. He didn't redeem us with silver or with gold. Money cannot redeem anybody. El dinero no puede redimir a nadie. It was the blood of the Son of God. Fue la sangre del Hijo de Dios. So you belong to Jesus. Así que usted le pertenece a Jesús. When he says he is Lord, Cuando Él dice que Él es el Señor, it means that he is Lord many different ways. significa que es Señor de muchas maneras distintas. But one of them is that he owns us. Pero una de esas maneras es que Él es dueño de nosotros. Él nos puede decir qué hacer y qué no hacer. So then He can tell us what to do and what not to do. Ahora usted puede ser rebelde o obediente. Now you can be rebellious or obedient. Dios lo puede llamar un llamado God can call you with a y calling. usted hacer otra cosa. But you go and do something else. Ahora después, en el día del juicio, usted va a tener que enfrentarse a su dueño. But then on Judgment Day, you will face your owner. Entonces, redención es comprarlo de vuelta. So redemption is to purchase something back. Next is justification. Próximo está To justificación. be justified El ser justificado means that in a legal court, significa que en algún tribunal legal you are declared innocent. usted es declarado inocente. Esto ya tiene que ver algo más con término legal. So now this has to do more with legal terminology. A través de Cristo, Through Christ, delante de Dios, before God, nosotros somos libres de pecado, we are free of sin como si usted no hubiese pecado. as though we had never sinned. Cuando el diablo lo quiere acusar, So when the devil wants to accuse you, usted está justificado, you are quiere justified, decir que usted es inocente. which means you are innocent. ¿Y quién llevó su castigo? Cristo en la cruz. And who bore your punishment? Christ on the cross. Para eso él fue a la cruz. That's why he went to the cross. Dos palabras más. Two other words. Ya, redención, So we've got redemption, comprar de vuelta. means to buy back, Justificar, justify, acuérdese de juicio. remember judgment, Ser considerado justo. to be considered just. Santificado Now sanctified quiere decir separado means to be para separated Dios. for God, Apartado set aside para Dios. for God. Es como la palabra santo. It's like the word holy. Santo quiere decir apartado, separado. Holy means set aside, set apart.
apart. So the process of sanctification Entonces el proceso de la santificación is you being set apart for God. es usted siendo apartado para Dios. When you receive Jesus, Cuando usted recibe a Jesús, you have a first immediate sanctification. usted tiene una primera santificación inmediata. In other words, you are separated from the world. Es decir, usted es separado del mundo. La palabra iglesia And the word church quiere decir los llamados. means the called out Usted fue ones. llamado del mundo To be called out from the para ser world. parte del reino de Dios. To be a part of the kingdom of God. Entonces, usted es santificado, So then you're sanctified. es apartado, You're set aside. es separado Set apart del mundo, from the del world, pecado from sin, y separado para Dios. and separated for God. Entonces, es santificado del mundo So you're sanctified from the y world separado para Dios. and separated for God. Esa es la primera parte de la santificación. That's the first part of The sanctification. second part La segunda parte is something that you work out throughout your life. es algo que usted va trabajando a lo largo de su En vida. otras palabras, usted recibe a Cristo, In other words, you receive es Christ, separado para Dios, you're separated unto pero God, todavía usted habla mala palabra. but you still say bad words. Ahora, en el tiempo que usted se acerque a Dios, But during the time that you get closer to God, esas malas mañas se le van. those bad habits start to leave you. Because you stop acting like the devil, Porque ya usted deja de actuar como el stop diablo, acting like the kingdom of God, deja de actuar como el reino de las and you tinieblas start acting like a son or daughter of God. y empieza a actuar como un hijo o una hija de Eso Dios. se llama santificación. And that is called Es sanctification. progresiva. And that is A progressive. través de su vida, Throughout your lifetime, usted puede santificarse. you can be sanctified. Y la cuarta And palabra then the fourth word es condenación. is condemnation. Condenación Condemnation quiere decir ser encontrado culpable. means to be found guilty. Hay un veredicto en su contra. There's a verdict against you. Usted es condenado. You are condemned. Antes hubiésemos sido condenados al infierno. Before, we would have been condemned to hell. Pero en Cristo fuimos comprados, redimidos, But in Christ, we were purchased back, redeemed. justificados, We were justified, considerado inocente, considered innocent, santificado, sanctified, separado para Dios, separated unto God. y ahora no estamos bajo condenación. And now we're not under condemnation. Ok, son palabras importantes. Now, these are important These are words. theological words. Estos son términos And the teológicos. book of Romans is going to talk about these things, Y el libro de los Romanos va a hablar acerca de eso. which is why it's important for you to know these definitions. Y es por ello es importante que usted conozca su significado. Le voy a dar ahora el resumen completo del libro. So now I'm going to give you a summary of the complete book. Y cuando usted vea este bosquejo del libro, And then when you see this outline of the book, después le voy a enseñar una parte en particular later I'm going to teach you one part in y particular, después vamos a entrar en detalles. and then we'll get into details. So we're going to see the whole picture, Así que vamos a ver toda la ilustración. then we're going to see the sections, Luego vamos a mirar sus and we're going to secciones. see the details in the sections. Y luego miraremos los detalles en dichas Ese secciones. es para que usted vea cómo se lo voy a enseñar. This is so that you see how I'm going to teach you Así this. que en general, So that in general, when you read the book of Romans, cuando usted lee el libro de Romanos, he begins speaking about the need for redemption. él comienza hablando acerca de la necesidad de Y redención. la mayor parte de las personas And the majority of people allá afuera en el mundo out there in the world no saben que van camino al infierno. don't know that they're on their way to hell. They don't know they need to be redeemed. No saben que necesitan ser They redimidos. don't even know there's a provision for them to be redeemed. Ni saben que existe una provisión para poder ser redimidos. So it begins by speaking about the need for redemption, Así que él comienza hablando acerca de la necesidad de redención. and then it speaks that once you are redeemed, there is justification, Y luego habla que al ser redimido hay una justificación. and then the effect of being redeemed is sanctification. Y que el efecto de ser redimido es la santificación. Ve una cosa detrás de la otra. See, it's one thing after another. Viene la redención, There's redemption, justificación, and justification, santificación. and sanctification. Y ahí ya vamos por el capítulo 6 al 8. And at that point, we're in chapters 6 through 8. Entonces el próximo And then the next one habla acerca de los judíos y los gentiles. talks about the Jews and the Gentiles. ¿Para quién es la redención? So who is redemption for? It's for the Jews and for the Gentiles. Es para los judíos y los gentiles. Remember the world that Paul was talking to, Recuerde que a este mundo al que le hablaba Pablo, from the Jewish perspective, desde la perspectiva judía, was divided in two: estaba dividida en dos. Jew or Gentile. O judío
o gentil. Gentile is everybody that's not a Jew. Gentil fuera cualquiera que no sea judío. All the other nations. Todas las otras naciones. Todos nosotros seríamos gentiles. So all of us would be Gentiles. A menos que alguien aquí tiene descendencia judía. Unless somebody here has Jewish descent. But all of us Pero todos would be nosotros Gentiles. fuéramos gentiles. So redemption in Christ Entonces redención en Cristo is not just for the Jew. no es solamente para el judío. Antes de eso, todo lo que Dios trabajaba era solamente con Israel. Prior to this, everything God would work out was only for Israel. ¿Y con quién está trabajando Dios hoy? But who is God working with today? Con la iglesia. With the church. Con usted. With you. Con nosotros. With us. No vemos que en Israel hay profetas. We don't see prophets in Israel. It's been thousands of years. Han sido miles de años. Pero en la iglesia hay profetas. But in the church, we do have prophets. Hay evangelistas, hay We have pastores. evangelists and pastors. Y se ha llevado por todo el mundo. And it's gone throughout the whole world. As Jesus Christ commanded. Según mandó Jesucristo hacer. So we see that the realm of redemption is everybody, Jews and Gentiles. Entonces vemos que el ámbito de la redención es para todos, judíos y gentiles. Y aquí el apóstol Pablo va a poner claro And here Apostle Paul is going to make it clear cuál es el estatus de los judíos. what is the status of the Jewish ¿Será people. diferente Is it different al nuestro? to ours? ¿Cómo es la cosa? How does this work? ¿Y qué va a pasar con ellos? And what will happen with them? So he explains about that. Así que él lo explica. Y después vemos el servicio es el fruto de la redención. And later we see how service is the fruit of redemption. ¿Qué quiere decir? Una vez que usted es salvo, What that means is once you're saved, lo que usted va a hacer es va a servir what you're going to do is you're going to serve in the kingdom of God en el reino de in Dios. some way, shape, or other. De alguna manera, de alguna forma u otra. Maybe right now you're saying, I'm not serving in anything. Quizás ahora usted diga, yo no sirvo en nada. But you are here preparing. Pero usted está aquí preparándose. Nadie nació sabiendo. Nobody is born knowing everything. Todos tenemos que pasar un proceso. All of us need to go through a process. Y lo que usted está haciendo es pasando un proceso. And what you're doing is you're going through a process. And there's a lot of people that have actually skipped this process. Y hay muchas personas que se han saltado esta parte del proceso. Y todo proceso que usted evite And every process that you avoid es el proceso que lo va a morder. is the part of the process that's going to bite you. Es el área donde usted se va a limitar. That's the area you're going to be limited in. O es el área donde usted puede caer. Or it's the area you can fall in. Así que es muy importante que usted tenga este tiempo con las escrituras. So then it's very important that you have this time with the scriptures. Particularly these times that we are living in. Particularmente en estos tiempos en los que vivimos. That you can see and find anything on social media. En que usted puede ver cualquier cosa en los medios sociales. The internet, YouTube, and now with artificial intelligence. En el internet, en YouTube y ahora con la inteligencia artificial. Pero antes de recurrir a eso, But before you go to any of that, recurra a la palabra de Dios go to the Word of God y al que le interpreta el Espíritu de and Dios. to what the Spirit of God would interpret for you. Dios ha puesto en la iglesia maestros. God has set teachers in the church. Si usted lo pudiera aprender todo por su propia cuenta, ¿para qué hubieran maestros? If you could learn everything on your own, why would we have teachers? Yo estaba tranquilo viviendo mi vida por mi cuenta. I was fine living my life on my own, Y Dios me sacó de allá para hacerme un maestro para enseñarle a usted. and God took me out of there, turned me into a teacher to come and teach you. So he was looking at you. Y así Dios lo estaba mirando a He usted. was thinking of you. Pensaba en usted. Pero qué bueno que usted está aquí esta noche. But how wonderful that you are here tonight. Vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. So let's start from chapter 1, verse 1. And we're not going to read both sides simultaneously because it'll take too much time. No vamos a leer ambos a la vez porque va a tomar mucho tiempo. Así que yo voy a leer y voy a saltar y usted lea los otros y salte igual. So I'm going to read some and I'm going to skip over some. You read So the rest. read it in your language. Léalo usted en su propio Paul, idioma. a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh, and declared to be, versículo 4, declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. No hemos terminado la oración.
Todo not- eso es una oración. We're not done. All of that is one sentence. Así que si usted piensa que la gente se está poniendo más inteligente hoy, está equivocado. So if you think people today are getting smarter, you're wrong. This is still one sentence. Esto aún es toda una sola oración. He begins by identifying himself. Él comienza aquí identificándose. And he uses the name that he has adopted for himself. Y él usa el nombre que él se ha adoptado para sí mismo. Que su nombre original es Saúl. Because his original name was Saul. Y él se adoptó el nombre Pablo, He adopted the name que Paul, lo que quiere decir en griego es pequeño. which in the Greek means the small one. Y él dice que él es el más pequeño de los apóstoles. And he says that he is the least or smallest of all the apostles. Y que no merece ser apóstol. That he doesn't deserve to be an Porque él apostle. persiguió a la iglesia. Because he had persecuted the church. So, ¿quién es él? So who is he? Un apóstol. He's an apostle. Separado para el evangelio de Dios. Set aside or separated for the gospel of God. Y ahora está hablando, recuerde, habla judío y habla gentil. Remember now he's speaking to the Jews and to the Gentiles. Entonces habla de que está en las escrituras. So he talks about being in the So scriptures. the Messiah promised in the scripture. Habla del Mesías prometido en las escrituras. And who is he in verse 3? Y en el versículo 3 The vemos Son of God. que es quién, que es el Hijo de Dios, Jesus Christ. que es Jesucristo. A Jesús lo condenaron los judíos The Jews condemned Jesus por él decir que él era el Hijo de Dios. because he said that he was the Son of God. No así como nosotros decimos yo soy hijo de Dios. No, hijo de Dios, la misma sustancia que Dios. But not like we would say that we're sons of God. No, being the very essence or substance of God. Entonces dice, en cuanto a Jesucristo, nuestro Señor, Because according to Jesus Christ, our Lord, y ahora también habla de las profecías que habla que iba a ser descendiente de David. and then he references the prophecies that he would be a descendant of David. El versículo 4, And we look at verse 4. que dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of En, holiness. en otras palabras, Dios mismo lo proclama a través de su Espíritu. In other words, God himself proclaims this through his ¿Y Spirit. cuál fue la evidencia final? And what was the final evidence? La evidencia fue que resucitó de los muertos. The evidence is he resurrected from the dead. You know, Sunday night when I preached here, ¿Sabe que el domingo en la noche que yo prediqué aquí, the resurrection of Jesus, la resurrección de Jesús, I said answers the final question mark. yo dije, responde a ese signo de interrogante final. ¿Cuál es ese signo de interrogación? What is that question mark? Jesús hizo muchas promesas. That Jesus made many promises. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, I am the way, the truth, and the life. Dice, yo soy la resurrección. He said, I am the resurrection. Dice, yo doy vida eterna. He said, I give eternal Dice life. que por mí hay perdón. He said, because of me there's Él forgiveness. hizo promesas grandísimas He made huge promises. y tuvo una vida extraordinaria And he lived an extraordinary con life. milagros, señales, maravillas. With miracles, signs, and wonders. Nadie lo pudo acusar de pecado. Nobody was ever able to accuse him of sin. Lleno del poder de He Dios. was full of the power of God. He would speak to nature, it would respond. Hablaba a la naturaleza y esta le He contestaba. would speak to incurable diseases, they would be healed. Le hablaba a enfermedades incurables y sanaba. He would cast out demons no one had ever done. Echaba fuera demonios como nadie nunca había hecho. In other words, his life reflected the truth. Es decir, su vida reflejaba la verdad. Pero si él va a la cruz But if he went to the cross y termina muerto, and he would have ended up dead, siempre en la vida de todos nosotros, always in all of our lives, estaría el signo de interrogación. we would have that question mark. El mismo que tuvieron los discípulos. The same one that the disciples had. He promised all of this. Diciendo, Él nos prometió todo And esto. now he's dead. Pero ahora está muerto. How is this going to happen? ¿Cómo es que todo esto va a pasar? Bueno, cuando él resucitó, Well, when he resurrected, dijeron, ahora sabemos cómo todo esto va a pasar. they said, oh, now we know how all of that's going to So happen. because he was resurrected Porque Él fue from resucitado among the dead, de entre los his muertos. promises are true. Es que sus promesas son His verdad. word is true. Su palabra es Usted verdad. puede confiar en lo que él dijo. You can trust what he said. Yo aposté mi pasado, I bet my mi past, presente, my present, mi futuro, my future, mi eternidad my eternity en esa verdad. on that truth. Y usted también. And you can too.
You did too. Y usted también lo ha As hecho. you receive Jesus, Cuando usted recibe a you Jesús, say there is no other. usted con eso dice no hay otro. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó de los muertos. Jesus resurrected from Lo the que dead. prometió, What he lo promised, puede hacer. he Yo can puedo do. confiar I can que trust Él es el Rey. that he is the Él es king, el juez. that he is the Él es judge, mi Salvador. that he is my Mis savior, pecados son that my perdonados. sins are Voy a forgiven, resucitar de los muertos that I will raise from the con un dead cuerpo with a glorificado. glorified body, El reino de Dios está aquí that the ahora. kingdom of God is here now. That's good news. Y esas son buenas noticias. Bueno, que eso es lo que dice el apóstol Pablo desde el versículo 2, el Evangelio, el 1, el Evangelio. And that is what Apostle Paul is saying right there in verse 2 or verse 1. That's the gospel. So if we see, he begins by saying, verse 5, Entonces miramos el versículo 5. he still hasn't finished the sentence. Aún no ha terminado esa oración. Dice, por quien hemos recibido gracia y apostolado By whom we have received grace and apostleship para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. for obedience to the faith among all nations for his name. So it's no longer just Israel, it's now the nations. Entonces ya no es solo para Israel, sino para las naciones. Remember, he's sending this letter to Roman believers. Recuerde, él está enviándole esta carta a los creyentes romanos. Cuando usted vio en el libro de los Hechos, When you look in the book of Acts, todo el área que Pablo llevó el Evangelio all the area that Paul took the gospel to, había llegado al área de Grecia, he had reached the area of Greece, Macedonia, Macedonia. pero no había llegado más allá. But he hadn't gone beyond that. So to him, he wants to fill the whole world with the gospel. Así que él buscaba llenar todo el mundo con el evangelio. So he says, I have to get to Rome. Así que dijo, tengo que llegar hasta Roma. Y no solo Roma, And not only Rome, él quiere pasar por Roma but he wanted to go past porque Rome quiere llegar hasta España. because he wanted to go all the way to Spain. En otras palabras, en su tiempo, In other words, in his day, el fin del mundo. it was the end of the world. He wanted to do every part of the world that he knew existed. Él quería tocar todo el mundo que él sabía que existía. Él no conocía que había un nuevo mundo también. He didn't know that there was a new world here too. Pero él quería llegar hasta el último lugar. But he did want to reach the last place. And so we received apostleship to obedience of faith among all nations for his name. Así que vemos que hemos recibido apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Y entre todos los que han agarrado la gracia están ustedes. And among everybody who received the grace, it Dice, includes you. among whom are you also called of Jesus Christ. Dice, entre los cuales también vosotros sois los llamados de Jesucristo. Le dice, por la gracia de Dios tengo el apostolado He's saying, by the grace of God, I have this para llevar el apostleship mensaje a las to naciones. take this message to the nations. Es más, en los primeros 4 versículos, si usted vio, él dio el evangelio completo. In fact, in the first 4 verses, if you notice, he gave the complete gospel. He spoke about Jesus Christ, the Son of God, Habló de Jesucristo, el Hijo de Dios. and he spoke about his death and resurrection. Habló de su muerte y de su resurrección. Bueno, continuamos. Dice, ustedes también, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Y dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este tipo de saludo es muy común. This type of greeting is very common. Siempre las palabras gracia y paz Always the words grace and de peace Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. from God our Father and the Lord Jesus You will Christ. read this often in Paul's letters. Esto usted lo va a leer a menudo en las cartas de And Pablo. it's very interesting because the Apostle John in the book of John Y es muy interesante porque el apóstol Juan en el libro de dice Juan que la ley por medio de Moisés fue dada, says that the law was given through Moses, pero la gracia but that grace vino por Jesucristo. came through Jesus Christ. Entonces, gracia y paz So grace and peace vienen a la persona, come to people, no por la ley, sino por Jesús. not by the law, but by Jesus. So we have access to that. Así que nosotros tenemos acceso a Así ello. que vemos en el saludo solamente inicial, So just in that initial greeting, él se identificó, we see that he identified siervo y himself apóstol de Jesucristo, as a servant and apostle of habló Jesus del Christ. evangelio, He spoke of the gospel. habló de los He profetas, spoke of the de prophets, Jesús como hijo de David, of Jesus as the son of David. habló que él ha sido comisionado a las He naciones, said he had been commissioned to the dio nations. testimonio de Jesús He gave a testimony of y Jesus. termina con gracia y paz. And he finishes with grace and peace. Y en ese capítulo, And in that él chapter, continúa diciendo, he continues by saying, and don't read,
Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Aquí vemos que él comienza, el evangelio es el poder de Dios. So we see he begins by saying that the gospel is the power of God. Y dice que el justo por la fe vivirá. And he says that the righteous will live by faith. He is quoting something from the Old Testament. Y aquí está citando algo del Antiguo Testamento. And this verse is so important Y este versículo es tan because the importante first reformation of the church porque la primera reforma de la iglesia happened when another theologian ocurre cuando otro that was teólogo, studying the scripture, quien estudiaba las un escrituras, profesor de la universidad bíblica, a professor of a Bible university, que se sentía condenado por su pecado, who felt condemned by his sin, estaba estudiando la palabra. was studying the word. Él tenía acceso a los documentos. He had access to the El documents. pueblo no tenía acceso. The people did not have Él access. hablaba los idiomas. He would speak the Él hablaba el languages. griego y el hebreo. He would speak Greek and Hebrew. Y estudiaba. And he Y studied. cuando él leyó ese versículo, When he read that verse, el Espíritu Santo lo tocó. the Holy Spirit touched El him. justo por la fe vivirá. The just shall live by Y faith. cuando pasó eso, And when that el happened, hombre se liberó de toda la ley. that man was delivered of all the Se law. liberó de toda esa opresión. He was delivered of all that Y oppression. comenzó la primera reforma de la iglesia. And the first reformation of the church This happened. man was called Martin Luther. Aquel hombre se llamó Martín Lutero. Él lo reformó todo. He didn't reform everything. Su doctrina no está bien. All of his doctrine is not correct Porque él salió de la iglesia católica. because he came out of the Catholic Él Church. no quería salir de la iglesia católica. But he didn't want to come out of the Catholic Pero Church. cuando la iglesia católica quería que él renunciara But when the Catholic Church wanted him to a lo renounce que Dios le había mostrado, to what God had shown him, él dijo que no. he said no. Él dijo, me pueden matar. He said, you can kill me. And as a result of that, Pero como the resultado, reformation of the church started. comenzó la reforma de la If iglesia. we are to trace this church Si nosotros rastreamos esta misma through all iglesia the different moves of God, a lo largo de todos los moveres it distintos de will take Dios, us all the way to that Protestant Reformation. nos llevaría atrás hasta esa primera reforma protestante. Porque de ahí fue donde hubo esa separación Because that's when the separation happened con la doctrina de la iglesia católica with the doctrine of the Catholic Church a la iglesia cristiana. to the Christian Y church. fue a través de ese versículo And it happened through that verse que el Espíritu de Dios le habló. that the Spirit of God spoke to him. Bien, ya vimos el panorama del libro completo. So we saw the panorama of the whole book. Ya vimos la introducción. We saw the So introduction. now let's see the first 3 chapters. Vamos entonces a ver ahora los primeros So 3 capítulos. I'm going to tell you what it shows. Yo le voy a decir lo que nos muestra. Then we're going to read a few verses. Luego vamos a leer algunos de So los chapters versículos. 1 to 3 Los capítulos del 1 al 3 speak about the need for redemption. nos hablan de la necesidad de la redención. Redención es comprar de vuelta. And redemption is to buy back. La humanidad tiene que ser comprada de vuelta. Humanity needs to be purchased back. And he will speak both to the Jew and to the Gentile. Y él le habla tanto al judío como al gentil. Because the Jew thinks I'm okay because I have detested the covenant with God. Porque el judío pensaba, yo estoy bien porque yo tengo un pacto con Y Dios. dice, nosotros somos pueblo de pacto, allá los demás gentiles. So he's saying, we're the people of the covenant, those others are the Gentiles. Y el apóstol Pablo les va a mostrar que todo el mundo lo necesita. But Apostle Paul is going to show that everybody needs him. Así que como resumen, So then as a en summary, el capítulo 1, in chapter 1, después del versículo 18 hasta el capítulo 2, after verse 18 all the way through chapter 2, empieza a hablar acerca de la necesidad de los gentiles, su pecaminosidad. it speaks of the need of the Gentiles and their sin. So the sins of the Gentiles. Entonces, es decir, el pecado de los gentiles. And I'm sure the Jews are saying, yes, Y estoy seguro que los judíos habrán dicho, sí, those Gentiles. esos gentiles. Esos nada más que están en todo tipo de pecado. They're the ones in every kind of sin. Pero después, seguido, empieza a hablar de los pecados de los judíos. But then right away, he starts talking about the sins of the Jewish people. Y la conclusión And the conclusion es el pecado universal. is universal sinfulness. Everybody's a sinner. Es decir, todos
Todos son pecadores. Everybody needs to be redeemed. Todos necesitan ser redimidos. So now let's go into some detail. Entonces vamos a entrar ahora en El detalles. capítulo 1. In chapter Ya 1, vemos que comenzó con los we gentiles. see how he started with the Gentiles. Versículo 18 In verse 18, nos dice: tells us, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Mire que habla de Dios tiene ira Look, it says here that God has wrath contra lo que es maldad, pecado. against evil and sin. I've had people say to me, oh, God isn't angry, he's just love. Yo he tenido personas que me han dicho, Dios no tiene ira, Él es todo amor. Well, if you believe that, you're going to have to remove a lot of verses from the Bible. Bueno, si usted cree eso, le va a tocar quitar muchos versículos de la Biblia. La ira contra el pecado. He has anger against sin. Versículo 19. And then verse 19. Porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. For since the creation of the world, these invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So the Jews had the law. Entonces los judíos tenían la They had ley, the prophets. tenían los profetas, They had revelation. tenían revelación. The Gentiles had nothing. Los gentiles no tenían nada. Pero el apóstol Pablo dice, espérate un momento, ellos sí tienen una revelación. But Apostle Paul said, wait a second, they do have a Ellos revelation. conocen algo de Dios. They know something about God. Por ejemplo, cuando usted sale afuera For example, when you go y usted outside mira las estrellas, and you look at the stars, usted dice, wow, you say, wow, mira todo esto. look at all of that. Usted ve una montaña. You go up to, you see a mountain. You see the sunset. Usted ve cuando sale el sol, se You see pone. the ocean. Usted mira el mar. You go, wow, Usted dice, wow. who made this? ¿Y esto quién lo hizo? El que lo hizo Whoever did tuvo que this ser grande. must be big. Y eso es con el conocimiento de hace 2000 años. And that's with the understanding they had 2,000 years Es ago, una fracción de lo que hoy se conoce. which is just a fraction of what we know Con lo today. que hoy se conoce. With what we know today, No creo cómo es posible que algún científico sea ateo. I don't understand how it's possible for any scientist to be an atheist. Porque la maravilla de Dios está en toda la creación. Because the wonder of God is throughout all of creation. La firma de Dios está en toda la creación. God's signature is in everything in creation. Bueno, entonces dice, para todos es manifiesto que hay un Dios grande. So it says it's manifest to all that there is a great You God. know, might not have the scriptures, Puede que usted no tenga las might not have escrituras, prophets, puede que no hayan tenido ellos but there is a profetas, revelation that there is a God. pero igual tenían una revelación que tiene que haber un Dios. Entonces, en el versículo 21, So that in verse 21, dice que habiendo, obviamente conociendo eso de Dios, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and in their foolish hearts were darkened. Profesando ser sabios se hicieron necios. Professing to be wise, they became fools. There's a lot of that today. Y hay muchísimo de eso hoy. People who profess to be wise, Personas que dicen ser sabios, rejecting the things of God, rechazan las cosas de Dios they become y fools. se convierten en necios. Y el versículo 23. And then verse 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. So if you study ancient civilizations, Entonces, cuando usted estudia las civilizaciones you antiguas look at their religion, y usted mira sus religiones, digamos egipcio, let's talk about the Egyptians. Egipto. Say Egypt. ¿qué tenían? What did they ¿Qué have? tipo de figuras adoraban? What kind of figures did they worship En las diferentes civilizaciones. throughout the different civilizations? Algunos adoran al sol, Some would worship the sun. algunos adoran a la luna, Others worship the moon. otros las estrellas, Others the stars. otros hacen ídolos de animales, Others would make idols of animals. otros hacen mitad animal, mitad ser humano. Others were half animals, half human beings. Dios le habla a Israel que hacen ídolos de madera And God speaks to Israel how they had wooden y images. se postran a
a ellos. and they would bow down to them. Bueno, así eso es peor porque ellos tenían revelación de Dios. So it was worse for them because they did have a revelation of But God. you see that all these civilizations Pero vemos que todas estas civilizaciones have idolatry. tenían idolatría. So idolatry is not seeking God. Entonces la idolatría no es buscar a Dios. Very, very important. Es algo muy, muy importante. Esto tiene aquí un ruido raro. We have thunder. Truenos. Está tronando esto aquí. We have thundering. El speaker tiene un ground aquí que no. Entonces la idolatría So then idolatry is not seeking God. no es buscar a Dios, It's a rejection of God sino que es un rechazo de and Dios putting a substitute. y poner un sustituto. Hay personas que en su carro tienen la estatuica de un santo. Some people in their car, they have a little statue of a saint. Cuando tiene un problemita van al santito. So when they have a problem, they go to their saint. Y ya se lo ponen en el bolsillo y siguen viviendo como le da la gana. And then later they put it in their pockets and they keep living the way they want to live. That's not submitting to God, that's substituting God Eso no es someterse a Dios, sino es sustituir a Dios for something else. por otra cosa. Y mire uno de los juicios And look at one of the cuando judgments. una sociedad abandona a Dios, When a society abandons le da la God, espalda a when they Dios. turn their backs on You God. see this was happening in the United States. Vemos lo que está pasando en los Estados Unidos. Y ahora hubo un cambio It was a change en el gobierno y hasta en los aires. in the government and even in the air. Pero vamos a leer el versículo 24. But let's look at verse 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Therefore God also gave them up to uncleanness. You see, there is a restraint of evil that comes from God. Mira, hay algo que restringe a las personas y eso viene de Dios. But when a society rejects God Pero cuando una sociedad rechaza a and Dios continues to reject it, y continuamente lo rechaza, God gives them up. Dios los entrega. En otras palabras, le quita lo que está restringiendo el mal. In other words, he just removes what restrains evil Permite que la gente vaya donde quiere ir. and allows people to go where they want to go. Y dice, van en la concupiscencia de sus It corazones. says, in the lusts of their hearts, Y uno de ellos es este, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, to dishonor their bodies among themselves, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the Creator. Por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. For this reason, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. Vemos que hasta hace poco And we see until se ha estado recently empujando el aceptar lo que es el homosexualismo, matrimonios homosexuales y todo ese tipo de cosas. there's been a push to accept homosexuality and gay marriage and things like that. But we see that when that starts to come out in a society, Pero vemos que cuando eso empieza a relucir en una sociedad it's because it is a society that has rejected God. es porque es una sociedad que ha rechazado a Dios. Entonces usted que está aquí aprendiendo de la palabra de Dios, So you who are here learning about the Word of un God, comportamiento de esa manera, that kind of behavior, relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres, sexual relationships, men with men or women with women, eso es parte de lujuria, perversión. that is part of lust. It's a perversion. No importa que tanto quieran normalizarlo. It doesn't matter how much they try to normalize it. Doesn't matter if they put rainbows in all the classrooms. No importa si en todas las aulas pongan arcoíris, No importa que digan lo que digan. and it doesn't matter what they say. Es una señal a la sociedad
It is a sign to de que se society ha apartado tanto de Dios that they've strayed so far from God, that God has allowed people to go after these passions and lusts. que Dios ha permitido que la gente sigan en estas pasiones y lujurias. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. This is what Apostle Paul is saying. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. And it says, because they did not see to it to honor God, God gave them over to a debased mind to do the things which are not fitting. Ese es el punto más bajo, una mente reprobada. And that is the lowest point, to have a reprobate or a debased mind. Because it is a mind that goes without limits. Porque es una mente que no tiene límites, Va hacia el mal, that goes to evil sin restricción. with no restriction. No quiere It restricciones. doesn't want restrictions. And doesn't want anybody to tell them that they're wrong. Ni quiere que nadie le diga que ellos están equivocados. Por eso hemos visto que han tratado de pasar leyes That's why we've seen how they've tried to y pass critican laws, todo el que dice eso está mal. and they criticize anyone who would say that's Y wrong. quieren poner leyes para que usted diga que eso está bien. And they want to enact laws to make you say that that's right. In fact, there are places where there are laws that a pastor has to marry homosexual couples. Es más, hay lugares donde un pastor está obligado a casar a parejas homosexuales. Bueno, ningún verdadero pastor, siervo de Dios lo haría. Although no pastor who is truly a servant of God would do that. Pero ¿por qué simplemente leer el primer capítulo de Romanos? But why? Just in the very first chapter of the book of Romans, Shows us the world we live in today. nos muestra el mundo en el que hoy estamos viviendo. And this will happen in every country Y esto va a ocurrir en todo país that rejects God, que rechace a Dios, rejects His general revelation. que rechace su revelación general. Pero hoy día es peor porque no solamente tenemos la revelación general, But today it's worse because not only do we have general sino revelation, tenemos la revelación especial que es la palabra de Dios. but we have the special revelation, which is the Word of God. You have it on your phone. Usted lo tiene en su You have it teléfono, in your house. lo tiene en su casa. Everybody here has it very accessible. Toda persona lo tiene aquí de manera muy accesible. Entonces, lo opuesto de la mente reprobada So the opposite of a debased mind es una mente cuerda. is a Sound sound mind. Tener una mente conforme a Cristo. It's to have the mind of Christ. Entonces ya vemos, ese es el problema de los gentiles. So we see then that's the problem of the En el Gentiles. capítulo 2 Then we look at chapter 2. empieza a decir, ahora tú eres inexcusable si tú juzgas a otro He begins to say that you are inexcusable when you judge others, haciendo lo mismo. when you do the same thing. El capítulo 2 versículo 1. In chapter 2, verse 1. Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are, that you judge, for wherein you judge another, you condemn yourself, for you judge, you do the same thing. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora una cosa es que personas juzgan It's one thing when people judge para sonar bien, pero ellos mismos hacen lo mismo en secreto. to sound like they're saying the right thing, but they're doing the same thing in secret. And Paul says, you're inexcusable. Y Pablo dice, eres inexcusable. When you judge someone and you do it, you're judging yourself. Cuando juzgas a otro y tú mismo lo haces con ellos, te estás juzgando a ti mismo. Ahora, el juicio de Dios dice que es conforme a la verdad. Now the judgment of God is according to truth. Llega el versículo 12. If we go to verse 12, Bueno, vamos con el versículo 11. let's go to verse 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Because there is no partiality with God. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. For as many as have sinned without law will also perish without law. En otras palabras, los gentiles. Meaning the Gentiles. Y dice ahora, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. And then it says, and as many as have sinned in the law will be judged by the law. Ah, así que también el judío Oh, so it's also for the Jew. no puede decir, yo tengo la ley y romper la ley. Because you can't say, oh, I have the law, but break the law. Versículo 13. Verse 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Ahora el versículo 14. Then verse 14. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verse 15, which shows the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witnesses, and their thoughts the meanwhile accusing or excusing one another. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Él está diciendo aquí So what he's saying here que is hay gentiles that there are Gentiles que hacen lo correcto, that do the right thing, aunque no son judíos, although they're not sin Jewish, estar bajo la ley, without being under the law, pero son obedientes a la ley. but they're obedient to the law. Clearly, he's not speaking about the Old Testament law. Claramente aquí no estás refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, But this is what happened to us. sino esto fue lo que nos pasó a nosotros. When we receive Jesus, Cuando nosotros recibimos a God Jesús, changes our heart. Dios nos cambia el When corazón. He changes our heart, Cuando Él nos cambia el we corazón, now do what is the will of God. ahora hacemos lo que es la voluntad de Dios. Entonces podemos decir la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. So then we can say that the law of God is written in our hearts. Entonces el que no sigue la voluntad de Dios, So then whoever does not follow the will of God, aunque sea judío, even if they're Jew, aunque tenga la ley, they have the law, no está bien con Dios. they're not right Es before como si God. fuera un gentil. It's like they're a Gentile. Aunque hubiera crecido como judío, aprendiera la ley, etcétera, etcétera. Even if they were raised as a Jew and they learned the law, etc., etc. Así que llegamos ahí, nos lleva hasta el capítulo 3, So then that takes us into chapter 3. el versículo 9, And if we look at verse y 9, dice, ¿qué pues somos mejores nosotros los judíos que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y gentiles que todos están bajo pecado. what then, are we better than they? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greek that they are all under sin. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. As it is written, there is none righteous, no, not one. So whenever we do the call for the lost, Entonces, siempre que hacemos el llamado para los perdidos, we go through this basis. pasamos por estas We say, bases all have sinned. y decimos, todos hemos Y pecado. vemos que dice que no es solo el gentil, el judío también. Note how he says it's not just a Gentile, but also the Jew. Dice, todo el mundo está en el mismo bote que se está hundiendo. He says, everybody is in the same boat and it's sinking. There is no difference. No hay diferencia. So let's go to verse 20. Entonces vamos a ver el versículo And 20. he says, therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Por cuanto, según la ley, ninguno será justificado porque por allí viene el conocimiento del pecado. Ok, dice que por la ley It says, by the law, nadie va a ser justificado. no one will be Es justified. importante porque los judíos piensan justificarse por la ley. And this is important because the Jews thought that they weren't justified by the law. Pablo mismo se trató de justificar por la ley. Paul himself tried to justify himself through the law. Y a veces hay hermanitos que se quieren hacer judíos. And sometimes we have brethren that want to be Jews. No usted, ¿no? Not you. At least I hope after this class usted se le quite ese pensamiento. Bueno, at least after this class, I hope you get rid of that thought. Y dice versículo 21. And if we look at verse 21, But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué pasó? Hay otra manera de justificación Oh, then there's another way to que justification, está escrito en la ley y en los which profetas. is written in the law and the prophets. Y es el versículo 22. And it's in verse 22. The righteousness of God which is by faith in Jesus Christ unto all of them that believe, for there is no difference. Que es la justicia de Dios a través de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Quiere decir todos los que se están tratando de justificar por la ley, Meaning everyone trying to justify themselves through the law, that they were not going to be able to. que no iban a poder hacerlo. So Paul says God brought a new way to be justified. Así que dice Pablo que Dios trae una nueva forma de That was justificación in the law, in the prophets. que estaba en la ley y en los profetas. And that way is faith in Jesus Christ. Y esa manera es fe en Jesucristo. Es por la fe en Él que pueden ser salvos. It's through faith in Him that they can be Y saved. esto nos lleva al versículo And 23. then that takes us to verse 23. Por cuanto todos pecaron
For all have sinned y están destituidos de la gloria de Dios. and have fallen short of the glory of God. Whenever you hear the calling for the lost, Siempre que usted escuche el llamado para los you will perdidos, hear, we will say, usted nos va a escuchar decir, because the Bible says, porque dice la Biblia, all have sinned por cuanto and todos han fallen pecado short of the glory of God. y han sido destituidos de la gloria de ¿Dónde Dios. está eso? Romanos 3:23. Where is that? Romans Es lo que 3:23. estamos hablando a las personas. And that's what we're telling people. Así que vemos que por la ley nadie se va a justificar. So then we see that by the law, no one can be Así justified. que no se haga judío. So don't try to be Cree en Jewish. Jesús. Believe in Jesus. Dígale a los amigos judíos, crean en Jesús. Tell your Jewish friends to believe in He is Jesus. the way to salvation. Él es el camino a la salvación. So the law is not going to justify anyone. Entonces la ley no va a justificar a nadie. Jews and Gentiles are sinners. Judíos y gentiles son That's his pecadores. introduction to the book of Romans. Y esa es la introducción al libro de los Romanos. All have sinned. Todos han pecado. Then that means that we need justification. Significa entonces que necesitamos We justificación. need to be redeemed. Necesitamos ser redimidos. So we go to chapters 3 to 5, Así que miramos los capítulos 3 al 5. and then it's talk about faith in Jesus Christ. Y entonces nos habla de la fe en Jesucristo. En versículo 21 y 22, In verses 21 and que ahora esto 22. es aparte de la ley. That now it's apart from the law. Por eso si se acuerdan el libro de los Hechos, So if you remember in the book of Acts, the first church council el primer concilio de la iglesia had to do with the Pharisees that converted, tenía que ver con los fariseos que se habían convertido wanted the Gentiles to become Jews and believe in Jesus. y que querían que los gentiles se convirtieran en judíos y que creyeran en Jesús. Every time somebody says Jesus plus, Cada vez que alguien diga Jesús más, está mal. they are wrong. Por ejemplo, si le dice Jesús y la ley, So if they say Jesus plus the law, mal. that's wrong. Jesús y saltar del púlpito, Jesus and you gotta jump off the pulpit, está mal. they're wrong. O Jesús y tienes que hacer buenas obras. Or Jesus plus good works. Jesús te salva Jesus saves you sin importar tus obras. and your works don't matter. Pero mire esto, But look at this. si usted es salvo, If you are saved, sus obras van a ser buenas. your works will be good. Because His law is written in your heart. Porque su ley está escrita en el corazón So suyo. somebody says, I'm saved, Así que alguien le dice, soy salvo. but they don't care about God. Pero no les importa a They don't Dios. care about people. No le importa a la Sus gente. obras son malas. And they have bad Son works. mentirosos. They're liars. Son traicioneros. And they're betrayers. Tú no eres salvo. They're traitors. No son, they're not saved. Cristo no te salvó por tus buenas obras. Christ didn't save you because of your good works. Te tuvo que salvar de tus malas obras. He had to save you from your bad works. Por eso no seguimos pecando. That's why we don't continue to No sin. seguimos haciendo malas obras. We don't continue to do bad works. Because we understand the price that Jesus paid. Porque entendemos el precio que Jesús pagó. I'm actually getting ahead of myself. Y me estoy adelantando. Because the Apostle Paul talks about all of these things. Porque el apóstol Pablo habla de todas estas cosas. Like I say, if you needed to read one book, this could be it. Como le digo, si usted solo pudiera leer un solo libro, fuera Entonces, aparte de la fe, de la ley, la fe en Jesucristo está disponible para todos. So apart from the law, by faith in Jesus, it's available to all. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. All have sinned and have fallen short of the glory of God. Y el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. And man is justified by faith without the works of the law. Nuevamente, Again, quiere decir que usted es salvo no por sus obras, this means that you're saved not because sino of your por works, Cristo. but because of Christ. No es Cristo más obras. It's not Christ plus works. But again, like I said, But como dije, if you're really saved, si usted en verdad es your salvo, works will be good. sus obras van a ser And the buenas. Apostle Paul is going to talk about Y el this. apóstol Pablo va a hablar de esto. So we see that then justification is God declaring the sinner righteous. Entonces vemos que la justificación es que Dios declara el justo al pecador. Let me read verse 24. Déjeme leerle el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. So you are justified, declared innocent. Entonces usted es justificado o declarado inocente. Freely, it didn't cost you anything. Libremente a usted no le costó nada. By grace.
Dice que es por Que gracia. es un favor que usted no se mereció. It's a favor that you don't deserve. No es que yo fui tan bueno, Cristo me salvó. No. It's not that I was so good that Christ saved me. Éramos No. enemigos de Dios cuando Cristo murió por nosotros. No, we were enemies of God when Christ died for us. And when we received Jesus, then we came back to Him. Y cuando recibimos a Jesús, entonces es que regresamos a Él. Entonces es por gracia, So then this is by grace, por fe by en faith Jesucristo in Jesus y por Christ, su sangre and by His blood fuimos comprados. that we were bought back. Amén. Amen. Así que you don't belong to yourself. Usted no se pertenece a usted mismo. You belong to Jesus. Usted le pertenece a Jesús. Ok, amén. Bien, amén. Capítulo 4. So then chapter 4, Ahora, nuevamente, está hablando judío y gentil. again he's talking about the Jews and the Gentiles. Abraham. Abraham. Le dice, le voy a dar un ejemplo. He said, I'm going to give you an example. Abraham. Abraham, The Bible says dice la Biblia, Abraham believed God que Abraham le creyó a Dios and it was counted to him for y righteousness. que le fue contado por justicia. Dios lo justificó God justified him por su fe. because of his faith. Muy importante, That's very important. muy importante. Very important. Porque no fue por su obra. Because it wasn't by his works, It was because of his faith. sino que fue por su fe. And so it says that because Abraham believed, Y dice que porque Abraham creyó, then God gave him a covenant entonces Dios le dio un pacto and he gave him a sign. y le dio una And señal. that sign of covenant was the circumcision. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. But Abraham was justified Pero Abraham fue justificado before there was circumcision. antes de que existiera la circuncisión. Quiere decir Which means que Abraham no es solamente padre de los judíos por lo natural, that Abraham is not only the father of the Jewish people in the natural, sino es padre de los que creen en Dios por la fe. but he's also the father of those who believe in God by So faith. your spiritual genealogy Entonces su genealogía is espiritual connected to Abraham, está conectada con the Abraham, man of faith. aquel hombre de fe. Los judíos dicen, Abraham es nuestro padre. Jewish people say Abraham is our father. Abraham es nuestro padre también. Well, Abraham is our father too. Porque ustedes están por ley, pero nosotros estamos por fe. Because you're connected by law, but we are by faith. Y Abraham no fue justificado por ley. And Abraham was not justified by law. Abraham fue justificado por fe. Abraham was justified by faith. Así que nosotros estamos más conectados a Abraham que ellos. So we are more connected to Abraham than they are. Y después, ¿qué hizo Dios? And then what did God do? Abraham le dio una promesa. He gave Abraham a promise. And his promise was from your seed, all the nations will be blessed. Y la promesa fue que de su semilla iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa no se la dio por él cumplir ley, And he didn't give him that promise because he fulfilled the law, sino por promesa. but as a promise. Y en el capítulo 4 And then in chapter 4, nos muestra que así como ocurrió con Abraham, it shows us that as it happened with Abraham, God does it with us. Dios lo hace con Our nosotros. faith in Christ Nuestra fe en Cristo is counted to us as nos es righteousness. contada como justicia. Entonces nosotros somos como Abraham. So then we are like Abraham. Así que vemos que Dios nos redime. Primero todos son pecadores. So we see first we're all sinners. Dios sacó una manera de ser justificado, God found a way to be justified, separate from the law, está separado de la ley, and that is faith in Christ. y es a través de la fe en And Cristo. then if you see the example of Abraham, Si usted entonces mira el ejemplo de Abraham, Abraham was declared righteous because of his faith in God. Abraham fue declarado justo por su fe en Dios. And so that same righteousness applies to us when we believe in Christ. Y esa misma justicia nos aplica a nosotros cuando nosotros creemos en Cristo. Somos declarados justos delante de Dios. We're declared that we're righteous before God. Ahora que somos justos, Now that we are ¿qué righteous, cosas causa esa justicia? what things does that righteousness cause? Results, number 1, Resultados, primero, verse 5, chapter 1. capítulo 5, versículo 1. Que dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. If we are justified, then we have peace before God through our Lord Jesus Christ. We started to read about the wrath of God Comenzamos leyendo de la ira de Dios contra toda impiedad.
against all Ahí unrighteousness, estábamos nosotros. and we were included in Pero that. ahora por la fe en Cristo, But now by faith in Christ, no tenemos la ira de Dios, we don't get the anger of God. tenemos la paz con Dios. We have peace with God. Tenemos la paz de Dios. We have the peace of God. You know, when Jesus came, one of the last things he did ¿Saben que cuando vino Jesús, una de las was últimas he cosas que él released hizo his peace to his disciples. fue que él desató su paz a sus Dice, la discípulos? paz os dejo, He said, my peace I mi give paz you. los doy. My peace I leave No with you. como el mundo la da. Not like the world gives it. Quiere decir que hay una paz sobrenatural Meaning that there is a que supernatural peace solamente lo tienen los hijos y las hijas de Dios. that only the sons and daughters of God can have. Now, you can be a son and a daughter of God and not have peace. Ahora, usted pudiera ser hijo e hija de Dios y no tener paz. But if you are a son and daughter, you have right to the peace. Pero si usted es su hijo o su hija, usted tiene derecho a esa Si paz. usted es un hijo o una hija desobediente, If you are a disobedient son or esa daughter, paz de Dios no va a estar operando en su vida. that peace of God won't be operating in your But the life. greatest peace you can have in your life Pero la paz más grande que usted pueda tener en su is vida when you say, I am in the center of the will of God for my life. es cuando usted puede decir, estoy en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Es como si todo esta anchura fuera la voluntad de Dios It's like as though all of this here is the will of God, y uno está en el centro caminando. and you're walking right in the center of it. You feel protected from this side, Usted se siente protegido de este lado, protected from that side. protegido de aquel otro lado. You feel the peace of God. Usted siente la paz de There's Dios nothing that's going to take you out of His will. y siente que no hay nada que le pueda sacar de su Y usted voluntad. camina con eso. And you walk in that. Lo otro que sucede, The other thing that el happens versículo 5. is verse 5. El amor de Dios es derramado en nuestros That the corazones. love of God is poured out in our hearts. So, by the Holy Spirit, Entonces, por el Espíritu Santo. quiere decir ahora que el amor que usted tiene también es sobrenatural. That means that the love that you have is also Usted tiene supernatural. una paz sobrenatural You have a supernatural peace. o tiene acceso a esa paz, Or you have access to that and you have peace. supernatural love Y tiene un amor that sobrenatural. is shed by the Holy Spirit. Derramado por el Espíritu And Santo. this is something the world cannot have. Y esto es algo que el mundo no puede tener. This is something we didn't have Es algo que nosotros no teníamos. because it is by the Holy Spirit. Porque viene por el Espíritu Santo. Y el versículo 9 y 10 And then verses 9 and nos 10 muestran cómo es el amor de Dios. show us what the love of God is like. Ve, porque para el ser humano, Because see, for human beings, la gente ama lo que le cae bien, people love what they like. lo que le hace sentir bien, Whatever makes them feel lo que good, le gusta. whatever they like. Pero vamos a ver la definición del amor de Dios. But let's look at this definition of the love of God. Dice, versículo 10. Verse 10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. For if, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. So the love of God is that while we were his enemies, Entonces, ese amor de Dios lo tuvimos siendo enemigos. mientras usted le huía, While you would flee from him. no quería que le predicaran, And you didn't want anyone to preach to you usted about le him. daba la vuelta, And you would turn your back on him. trataba mal a las personas, And would mistreat people. seguía cabeciduro, And you would remain in your Dios stubbornness. todavía mandaba a alguien. God would still send Para que someone le to hablara. you to speak to Dios you. todavía no se dio por vencido. God didn't give up on you. You could be God's enemy, He still loves you. Usted pudiera ser enemigo de Dios He's e igual still Dios le after ama. you. Aún lo ama. He still wants you to be Aún saved. quiere que usted sea salvo. Entonces Cristo murió por nosotros. So then Christ died for us. ¿Cuánto más ahora que estamos reconciliados con Él? How much more so now being reconciled to him? Entonces vamos ahora a comparar And now let's la compare caída de la humanidad the fall of humanity que nos llevó a la culpabilidad that led us to the guilt y la redención de la humanidad and redemption of que nos humanity lleva a justificación. that leads us to And this justification. is so beautiful Y esto es tan hermoso because the Apostle Paul uses two men. porque el apóstol Pablo usa a dos hombres. One was the first on earth Son of God, Uno que fue el primero en la tierra, hijo de Dios, not like Christ, but a human being that was sinless. no como Cristo, sino que un ser humano, pero que no tuvo pecado. Y se llama Adán.
His name was Adam. Cuando Dios lo creó no tenía pecado. When God created him at first, he didn't Cuando have sin. Dios hizo a Satanás, él no tenía pecado tampoco. When God first created Satan, he didn't have sin either. Satan rebelled against God, Satanás se rebeló en contra and de he Dios became the devil. y vino a ser el diablo. And also Adam rebelled against God, También Adán se rebeló en contra de y Dios. de ahí todos sus hijos And then all of his children se han rebelado contra Dios have also rebelled against hasta God que vino Cristo y obedeció a Dios. until Christ came and he obeyed God Hasta la cruz. up until the cross. Por eso nos compró. That's why he purchased Por us. eso nos redimió. That's why he Por redeemed eso nos us. justificó. That's why he justified Entonces, us. mire qué lindo como lo enseña. Look at how beautiful the way he teaches us. La justificación nos vino por un hombre. Justification came by one man. La condenación vino también por un hombre. Condemnation also came by one man. Adam sinned and we're all sinners. Adán pecó y todos somos pecadores. Jesus obeyed to the death, Jesús obedeció hasta la muerte and those in Jesus have now been justified. y los que estamos en Jesús hemos sido justificados. Entonces, la justificación ahora es para todos por la fe. So now justification is for all by faith. La condenación vino a todos también. Like condemnation came to all as well. Vemos que la justificación es por la obediencia de Jesús. We see that justification is by the obedience of La Jesus, condenación vino por la desobediencia de Adán. but condemnation by the disobedience of Adam. Nuestra justificación no es merecida, es un regalo inmerecido. Our justification is an unmerited gift we don't deserve, Nuestro juicio fue un juicio merecido. but our judgment would have been a merited judgment. La justificación fue mucho más abundante. Justification was much more abundant. Cuando cayó Adán, el pecado fue lo que se hizo abundante. When Adam fell, it was sin that abounded. Y por la justificación nos vino justicia y paz. And by justification, justice and peace Y came. por la condenación And by vino el condemnation, pecado. y sin la came muerte. and death ¿Cuántos came. están agradecidos en esta noche How many are grateful por lo tonight que Cristo ha hecho? for what Christ has done? Apenas estamos rascando el principio de este libro. We're just scratching the surface of this book. Yo creo que hoy usted ha aprendido más teología que en toda su vida. I think today you've learned more theology than in all your life. And this is not even a class on theology. Y esto no es ni una clase en Y teología. ahora usted no se quiere hacer judío tampoco. Now don't try to become a Jewish person either now. Porque ya usted sabe que nosotros también tenemos a Abraham por padre. Because you already know Abraham is also A our través de la father fe en Jesús. through our faith in So Jesus. I want you to close your eyes for a Así moment. que quiero que usted cierre sus ojos un And I want momento us to pray. y quiero que oremos. Because God wants to continue to work in you. Porque Dios quiere seguir trabajando en usted. What I feel from the Spirit Lo que yo siento del is Espíritu that He is opening new areas to you es que Él está abriendo áreas nuevas para que entienda el sacrificio de Cristo, so that you can understand the para sacrifice que of Christ. entienda, porque hay muchos que están tratando de ganar la aceptación de Dios. So you can understand because many are trying to buy the acceptance of God. You cannot buy the acceptance of God. Pero usted no puede comprar la aceptación de He Dios. already accepted you in Christ. Porque ya Él lo aceptó a usted en El Cristo. tratar de ganar la aceptación de alguien es del mundo. So trying to win someone's acceptance is something of the Y Dios world. quiere romper eso de su vida. And God wants to break that off your Es más, life. póngase de pie. In fact, would you stand? Póngase de pie. Please stand. Father, tonight, Padre, en esta noche, I pray for every person that is here. oro por toda persona aquí, Every person who is listening to this class. toda persona que escuche esta clase, That even as they have heard, que según ellos han they escuchado, have tried. que han tratado, They have tried by their own means. han tratado por sus They propios have tried medios, by their own works han tratado por sus propias obras to get right with you, de estar a cuentas contigo, to win favor. de ganar favor. But Lord, Pero your Señor, word says dice tu palabra that we have that favor que tenemos ese favor through Jesus Christ our Lord. a través de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero que usted repita esta noche. I'd like you to repeat tonight. Diga, Padre Celestial, Say, Heavenly Father, en esta noche tonight yo reconozco I que he recognize sido comprado that I've been bought
a precio de sangre. at the price of blood, La sangre de Jesús, the blood of Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, que murió en la cruz who died on the cross y resucitó and resurrected. y está vivo ahora. And he's alive now. Señor, Lord, en mi vida in my life, yo he tratado I've tried de ganar el cielo, to win heaven, de ganar tu favor, to win your favor haciendo cosas humanas, by doing human things, siguiendo una ley, by following a law, tratando de hacer cosas. by trying to do things. Pero Señor, But Lord, en este día, today, líbrame, Señor, deliver me, Lord, de tratar de buscar tu favor from trying to seek your favor a través de mis propios méritos. through my own merit. En este día, Today, yo te pido perdón I ask your por forgiveness todo momento for every en moment que yo he tratado in which I have de tried ganar gracia, to win grace, de ganar favor to win favor, o de ser aceptado por ti. or to be accepted by you. Te pido perdón, Señor. I ask your forgiveness, Y en Lord. este día, And today, yo acepto. I accept. Diga, yo acepto Say that I accept que soy aceptado that I am por accepted Cristo Jesús, by Christ por su Jesus, sangre. by his blood. Soy tu hijo o hija. I am your son or your daughter. En este día, Señor, Today, Lord, yo ceso de esas obras muertas. I stop those dead works. Y Señor, libérame ahora. And Lord, deliver me now. Libérame de todo espíritu de condenación Deliver me of every spirit of condemnation, para tratar de ganar favor. to trying to win favor. En este día, Today, yo creo tu I palabra believe your word, y pido, Señor, and I ask, Lord, hazme libre ahora. set me free Y yo now. renuncio Say, I renounce a toda autojusticia to every self-righteousness para ganar tu favor. to win your favor. Y yo declaro And I que declare Cristo me hace libre that Christ sets en me free esta noche. tonight. Ahora yo oro por usted. Now I'll pray for Father, you. in the name of Jesus, Padre, en el nombre de I pray Jesús, for everyone oro por cada who has uno a stronghold, que tiene una or there is fortaleza a spirit of guilt and condemnation donde hay espíritu de culpabilidad, de that condenación, operates in their lives. operando en su vida. Hay muchos aquí There's many que here hay un espíritu de condenación del enemigo who have a spirit of condemnation of que the los enemy sigue empujando en esa área. that continues to push you in that En area. esta noche, Tonight, en este día, today, declaramos ahora we declare que now esos espíritus demoníacos that those demonic te spirits sueltan ahora. release you now. Those demonic spirits Esos espíritus that demoníacos keep pushing you into condemnation, que siguen empujándolo a la that condenación, keep pushing you que siguen to try to empujándolo win favor, para que trate de ganar in favor. the name of Jesus, En el nombre de are Jesús, broken off of you. quedan rotos de In the usted. name of En Jesus, el nombre de Jesús. everything that drives you Todo lo que lo to empuje self-justification a is autojustificarse broken off of you. queda roto de usted. Now, in the Ahora, name of Jesus, en el nombre I de declare every Jesús, lying spirit declaro todo espíritu that is mentiroso operating right now operando ahora to mismo loose you in Jesus' name. que lo suelte en el nombre de Jesús. Todo en tu mente Everything in your que el mind mundo ha puesto that the world que no es has de set Dios that is not of se ha God arrancado ahora. is uprooted Se now. libre en tu Be mente free in your mind ahora mismo. right now, Que la paz de Dios that the peace of venga God sobre ti. would come upon I you. bind Yo ato every work of the enemy toda obra del enemigo that takes away peace, que le quite la paz, every spirit of worry. todo espíritu de spirit of preocupación, anxiousness. espíritu de ansiedad. Go Vete in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Father, I pray Padre, yo your oro, peace, tu la paz, paz de Cristo, the peace of Christ venga sobre tu pueblo. comes upon your people. Ahora mismo, right Señor. now, Lord. Ahora derrama tu Right paz. now, pour out your Derrama peace. tu paz. Pour out your peace. Derrama tu paz. Pour out your por peace. tu espíritu. By your spirit. And I pray, Y Lord, yo oro, that you Señor, would release your love, que tú desates tu amor, that unconditional love ese amor incondicional that you use towards us que tú has tenido para con to nosotros, save us, para salvarnos, not because we were good, no porque éramos buenos, but because you are good. sino porque tú eres bueno. Así que oramos, Señor, So we pray, que ese Lord, amor de Cristo that love of esté en Christ cada uno de nosotros is on every one of para us mostrarlo a este mundo to show this que no world conoce ese amor. who doesn't know that love. Señor, pedimos Lord, we que ask pongas personas that you would put que people necesitan el amor de Dios who need the love of God y danos ese amor and give us that love a otro nivel to another level para que el mundo vea so that the world may que tú eres see el Dios de
paz that you are the God de of peace, reconciliación of y el reconciliation, Dios de amor. and the God of love. Father, thank you. Padre, Levante gracias. su mano. Lift up your Dígale, hands. Señor, lléname. Say, Lord, fill Lléname me. de tu paz. Fill me with your peace. Dígale, lléname de tu amor. Fill me with your Yo love. necesito tu amor I need your para love con otros. for others. Lo necesito, Señor. I need it, Lord. Dígaselo, dígaselo. Say it, say it. Lord, tonight we thank you Señor, en esta noche te damos because we are gracias redeemed porque somos from redimidos the hand of the enemy de las manos del enemigo by the blood of the Lamb of God. por la sangre del Cordero de Jesus Dios. Christ our Lord. Jesucristo nuestro We Señor. thank you that not only are we redeemed, Te damos gracias que no solo somos but we are redimidos, justified sino que somos and justificados we are y sanctified. somos We are santificados. no longer condemned Ya no somos condenados because of the redemption in Christ. por la redención que tenemos en Gracias, Cristo. Señor, Thank you, por Lord, esa cruz. for that cross. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, ese sacrificio. for that Somos sacrifice. tus hijos. We are your Te children. amamos, Señor. We love you, Y a Lord. ti sea la gloria. And to you be the Y glory. podamos vivir, Señor, May we be able to live, conforme a Lord, tu voluntad according to your todos will los días de nuestra vida. all the days of our En el lives. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Amen.
Dale un aplauso al Señor. Give the Lord an applause. Do not let the devil condemn you. No deje que el diablo le condene. Usted diga, yo soy justificado. You say, I am Usted diga, justified. yo soy redimido. Say, I am redeemed. Tome asiento por un momento. Take your seat for a Antes de moment. terminar la clase, Before we finish we the want to class, thank you queremos darle las because gracias throughout this time, porque en todo este you tiempo have been faithful to help support the school. usted ha sido fiel en ayudar a sustentar la We are escuela. one ministry, Somos un solo ministerio, but your offering, pero su ofrenda, que usted da para esta clase, what you give in this class, ayuda a llevar la palabra de Dios adelante. helps us carry the word of God forward. Entonces, en esta noche, So then tonight, vamos a recibir las ofrendas. let's receive the Si offerings. usted necesita un sobre, levante su mano. If you need an envelope, lift up your hand. Hay muchos lugares There's many en places este mundo in this que world quisieran recibir esta enseñanza that would want to receive this y teaching, muchos no la pueden recibir. but many cannot receive Cuando it. usted siembra en esto, When you sow here, usted está sembrando para que la palabra vaya a otros lugares. you're sowing so that the word would go to other places. Incluso países donde la gente no puede pagar. Even in countries where people can't pay for Por it. eso damos gracias a Dios por su provisión That's why we thank God for His provision para que otros puedan ser bendecidos so that también. others can be blessed as Así que well. si necesita un sobre, levante su mano. So if you need an envelope, lift up your hand. No se quede sin dar en esta noche, Don't miss out on giving tonight, porque usted lo que está recibiendo, because what you're receiving, these are things that you don't get through any other area. estas son cosas que usted no recibe en otra Lo área. recibe aquí o en la universidad. You receive it here or in the university. Así que yo le animo, si necesita un sobre nuevamente, rapidito levante su mano. So I encourage you again, if you need an envelope, lift up your hand. Lo puede hacer por el teléfono, rapidito. You can give on your phone quickly, Si tiene 77977 por texto, or you can text 77977 77977 77977 KJM Miami. KJM Miami, Y ahí ponga universidad. and just select university. These offerings are special offerings Estas ofrendas son ofrendas because especiales you sow into revelation. porque usted está sembrando en revelación. Porque eso es lo que Dios le va dando a usted. Because that is what God is giving Usted you. puede recibir revelación You can receive en una revelation atmósfera de revelación. in an atmosphere of revelation Por hombres o mujeres de Dios que tengan revelación. from men or women of God who have Por revelation asociación. by association, Por el Espíritu de Dios. by the Spirit of God. So as you come to class, Así que según usted viene a you clase, actually accelerate in your spiritual life. usted se está acelerando en su vida espiritual. Because what would have taken you years, Porque lo que le hubiera tomado in a años, few months usted lo agarra. you can learn en unos Usted meses. lo aprende You can learn y de it, ahí el Espíritu Santo le puede seguir dando. and from there the Holy Spirit can continue to give Sé to que you. levante su ofrenda. So lift up your offering. Padre, gracias te damos en esta noche Father, we thank you tonight por tus hijos y tus hijas for your sons and your que han sido daughters fieles, Señor. who have been faithful, Lord. Hoy has puesto un ladrillo en su edificio, Today you've put a brick in their un buildings, ladrillo de fundamento bíblico. a brick of biblical Padre, fundamentals, para que ellos sean un edificio alto y fuerte para ti, Lord, so that they would be a strong and tall building for you, so that the storms won't shake them, para que las tormentas no les sacudan, so that lies won't shake them, para que las mentiras no les sacudan, so that trials won't shake them. para que las tribulaciones no les We sacuden. pray, Father, Oramos, that Padre, as we sow into these que classes, según sembramos en estas that clases, revelation would be released que la revelación sea desatada to your people. a tu pueblo. Y Padre, oramos tu palabra And Father, we pray your que word dice que tú das semilla al que siembra. that says that you give seed to the Por tanto, sower. declaramos Therefore, we que declare no faltará semilla that there we will not a lack seed aquellos que son sembradores. for those of us that are sowers. Multiplica su provisión Multiply their en el provision. nombre de Jesús. In the name of Amén Jesus, y amén. amen, Pase, lo amen. sugieres. Ushers, please receive it. Por último, Finally, tenemos algunos anuncios. we have some announcements. There's going to be a spiritual warfare seminar. Va a haber un seminario de guerra espiritual. If you want information, go ahead and click quickly. Si quisiera más información, por favor, escanea allí Los que llegaron rapidito. temprano ya lo hicieron. Those of you that came here early, you already did this. Segundo, la escuela del Espíritu. Secondly, we have the School of the Le Spirit. quiero animar que no se lo pierda. I want to encourage you not to miss this. Register for the school. Inscríbase para la It's escuela, going to be very powerful. que va a ser algo muy poderoso. We're working on what God wants to do in this school. Estamos trabajando en lo que Dios quiere hacer en esta Así que escuela. inscríbase,
no le va a costar a usted. So register. It's not going to El cost you ministerio anything. le está auspiciando. The ministry is sponsoring Así it. que escanea ahí rapidito. So scan that quickly. Hay un seminario de la familia, There's a seminar for the family, May 17. el 17 de So mayo. if you're interested, go ahead and register Si because it's está- limited seating. Interesado, escanea allí, inscríbase porque tiene el cupo limitado. Y finalmente, And finally, una boda masiva. we're having a massive wedding. Así que el que está soltero, agarre a alguien y tráigalo. So if you're single, find someone and come. Y el 24 de mayo, And that's going to be May sale de aquí 24th. casado. And you can come here and you leave and you're married. Póngase de pie. Would you stand? Padre, gracias por esta noche. Father, thank you for tonight. Bendecimos este pueblo. We bless the people. Declaramos que tu protección va con ellos. We declare your protection La is with them. sangre de Cristo los cubre. The blood of Christ covers Y en them. cualquier situación que se encuentren, In any situation they en find esta themselves semana, in. And this week, declaramos la paz de Dios we declare the peace of te va a God llevar will lead them en medio de toda tormenta. in the middle of any En storm. victoria. In En victory. el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene. See you back next week.